La política exterior chilena se discute en cierto sentido cuando hablamos de la organización futura de la Cancillería que se propone con esta iniciativa. Por eso hemos mantenido este predicamento de televisar las sesiones. Le agradecemos entonces las reflexiones que nos han entregado y finalmente quisiera ofrecerle la palabra al exdirector de la Agencia de Cooperación Internacional, don Jorge Dacarret. Don Jorge, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Parto por agradecer la invitación y saludar a los senadores, subsecretarios, representantes de las asociaciones. Quisiera referirme a cooperación y en particular al desarrollo. La AXI nace cuando Chile recupera la democracia y el país necesitaba desarrollarse. Y habían varios países, lo que se llaman cooperantes o donantes tradicionales, que querían aportar al desarrollo de Chile. Normalmente Alemania, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, algunos, ¿no es cierto?, con un fin de fortalecimiento institucional. En otros casos había cierta influencia, ¿no es cierto?, política o de política exterior. Y la AXI se crea en 1990 con esta realidad, dependiendo en su minuto de Mideplan. Con el pasar de los años, AXI pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores el año 2005 y Chile ha ido avanzando en su camino hacia el desarrollo, que no es un hoy y un mañana. El desarrollo es un continuo. No es que se alcance en un minuto, sino que se va alcanzando a la medida que avanzan los países. Hoy nos encontramos ante la inminente graduación de ser receptor de cooperación por parte de la OCDE y por parte del PNUD. El indicador que se usa es el PIB per cápita. Se puede discutir, pero es el que hoy día existe. Y eso implica de que Chile todavía tiene brecha. Chile todavía no es un país que se pudiera decir está absolutamente desarrollado, tenemos que abordar ciertas brechas, pero también se nos exige cumplir con un nuevo rol en la cooperación internacional, de ser un país netamente receptor a ser un país que se conoce como doble rol, un país de renta media alta, que no solamente recibimos, sino también tenemos que aportar cooperación. Y en ese sentido, la cooperación se entiende como una herramienta de apoyo a la política exterior. Los norteamericanos le llaman el soft power de la política exterior, porque una voluntad acerca a los pueblos y de alguna forma también ayuda a la política exterior a ejercer cierta influencia sobre los países con los cuales se interesa. ¿Cuál era el desafío de la AXI? ¿Cómo transformarse de una agencia diseñada para recibir cooperación en una agencia diseñada también para dar cooperación y apoyar a la política exterior? ¿Qué dificultades nos encontramos en el diseño que tiene hoy la AXI? La reglamentación de la agencia es de una agencia receptora, lo cual no refleja la nueva realidad de Chile ni la proyecta. El presupuesto también es un presupuesto de una agencia receptora. Más del 65% está destinado a la operación de la agencia en cuanto a remuneraciones, operación misma, y lo que queda de cooperación hay una parte importante que se da para beca, con lo cual para realmente ejercer proyectos queda un monto muy inferior al cual ocupan el resto de los países de nuestra región, como Brasil, incluso Cuba, en su minuto Venezuela. Por otra parte, la rige un consejo, aquí el embajador Salazar fue parte en su minuto, pero significa que tampoco hay una integración muy fuerte con el servicio exterior o con la Cancillería en cuanto a las directrices. No necesariamente se convierte en una herramienta de apoyo de la política exterior al no estar realmente integrada. Y por último, otros ministerios también hacen cooperación, incluso con presupuesto propio, sin una estrategia coordinada y no necesariamente informando a Cancillería de los proyectos que ellos tienen. Bueno, para resolver esto, en su minuto conversamos con la OCDE y logramos que se nos invitara a una revisión de pares, que lo hacen en forma regular, en donde en esta oportunidad, por ejemplo, Alemania y Australia estaban revisando la cooperación coreana. Y Chile participó como observador, que fue un insumo bastante importante para entender un poco el estado del arte de lo que eran las agencias de cooperación modernas. ¿Y qué es lo que logramos con eso o cómo fuimos transformando la agencia? Por una parte, liderar el tema de la cooperación sur-sur, que es básicamente asistencia técnica de bajo costo dentro de nuestra región. Por otra parte, convertirnos en un importante pivote de lo que se conoce como cooperación triangular, es decir, invitar a los donantes tradicionales, que son los países de la OCDE, para que cooperen con la región a través de Chile. Y eso era una potente herramienta porque nos vinculaba con los países de la OCDE, que de alguna forma seguían colaborando con Chile, pero también los países de la región, Latinoamérica y el Caribe, nos pedían que les abriésemos la puerta a cooperantes de la OCDE para aportar en proyectos regionales.
y eso nos apalancaba también los recursos. Nuestros recursos eran bajos, con eso logramos tener 4 veces los recursos que se nos asignaba por presupuesto. Y por último, vinculándose más al Ministerio de Relaciones Exteriores y ofrecer a los embajadores en la región que utilicen la cooperación como una herramienta que les podía servir para sus misiones diplomáticas, incorporándolos, integrándolos, que entendiesen de los proyectos y que los sintiesen parte de sus misiones diplomáticas. A mi juicio, uno de los principales hitos fue poder enviar un agregado de cooperación a Centroamérica, que fue algo muy, muy bien recibido, en particular por los países del SICA. Y tomamos una muy buena posición en esa región. En resumen, logramos un liderazgo y ser referente en Latinoamérica y en la OCDE en materias de cooperación como país. Más países querían trabajar con Chile. Logramos varios de los objetivos trazados de política exterior instruidos por el ministro en su momento. Teníamos un nivel de relaciones importantes dentro de nuestra región y los países de la OCDE seguían cooperando técnicamente con nosotros para poder también superar esas brechas que Chile tenía. ¿Qué observamos de la nueva ley? Primero, el proyecto de ley, felicitamos la iniciativa, definitivamente la AXI necesita una puesta al día, pero da la sensación de que esta nueva ley no está resolviendo las principales dificultades, los principales temas que enfrentamos. En particular, algunas ideas que pase, por una parte, una mayor integración con el Ministerio de Relaciones Exteriores de parte de la Agencia de Cooperación, para que efectivamente sea una real herramienta de apoyo a la política exterior. En el proyecto de ley sigue habiendo un consejo independiente que da las directrices, pero en la práctica vemos que ese consejo sesiona de manera muy esporádica. Pensamos que la AXI debería eventualmente depender de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y tener una relación mucho más directa con el Director General de Política Exterior para que se alinee con las directrices, con los países prioritarios, con la relación con los diferentes embajadores o directores regionales, de una forma similar a cómo se plantea ProChile y DIRECON dependiendo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, hacer un paralelo ahí. Por otra parte, pensamos que el consejo debiese ser un consejo consultivo. La verdad que un consejo integrado por diferentes estamentos de la cooperación moderna, sociedad civil, academia, sector privado, y por supuesto las directrices que da el Ministerio, para poder definir una política de cooperación que sea integral y que apoye como un todo a la política exterior de Chile. Incorporar al servicio exterior, teniendo también al AXI como asignación. Es importante ese vaso comunicante en donde los diplomáticos también aprendan de cooperación pasando por AXI, puedan cumplir con un servicio en AXI, porque eventualmente van a tener roles en sus diferentes destinaciones y van a poder hacer cooperación o recibir cooperación, e incorporando estos agregados de cooperación en destinaciones estratégicas, en el caso nuestro, CARICOM, SICA, eventualmente ASEAN, etc. Y revisar el presupuesto. Si queremos ser un país que realmente coopera, no podemos tener un presupuesto receptivo, sino que un presupuesto a lo mejor que efectivamente pueda hacer más proyectos. Y, por otro lado, diseñar, y está de alguna forma contemplado en el proyecto de ley, un sistema coordinado de cooperación nacional, en donde todos los ministerios de alguna forma se comuniquen o se coordinen con el Ministerio de Relaciones Exteriores para armonizar la cooperación que se realiza y no producir señales equívocas de política exterior, apalancando también de mejor manera los recursos. AXI, como dice su nombre, agencia esta cooperación, coordina y armoniza esta cooperación. Finalmente, en el tema de la AXI, quisiera mencionar que acudimos a la OCDE para que analicen la agencia de cooperación después de todo este aprendizaje y les pedimos ciertas recomendaciones. Y la OCDE realizó un ejercicio que se llama revisión especial. Analizó la AXI, había una salvedad, que la Agencia de Cooperación Chilena no era una agencia tradicional, no éramos una agencia de un país donante. Era primera vez que la OCDE analizaba una agencia de cooperación sur-sur, con lo cual también significaba un aprendizaje para ellos. Vinieron acá, estuvieron una semana, se vincularon con varios ministerios y entregaron un documento con recomendaciones
que nos gustaría también poner en la mesa para poder eventualmente analizar y poder sacar algunas ideas que son podrían eventualmente contribuir a un diseño de una agencia con estándares más internacionales. Quisiera terminar mi intervención mencionando el tema del desarrollo. Como decía, Chile efectivamente todavía tiene brechas de desarrollo y si bien por el lado de la cooperación los organismos internacionales nos van a graduar, con lo cual significa que nos vamos a hacer más elegibles para recibir cooperación, sí creemos que el desarrollo que antes se buscaba con la cooperación o con la ayuda internacional, ¿no es cierto?, financiera, hoy día también se puede obtener a través de la inversión extranjera. Y en ese sentido suscribo lo que mencionaba mi tocayo Jorge Saad, paisano además. Estamos muy preocupados, por eso vamos a tomar nota de este conflicto. Siempre preocupados los negocios, los paisanos. No, que efectivamente se ve una... no se entiende mucho en la primera lectura esta potencial duplicidad que pudiera haber entre la Subsecretaría de Relaciones Económicas y la Direcon. Pero en particular quisiera hacer mención al ex Comité de Inversión Extranjera y actualmente Invest Chile, que tiene realmente la misión de poder atraer las inversiones. En los gráficos que se mostraban y en lo que uno ve en prensa, la derogación del decreto ley 600, este nuevo cambio de institucionalidad, no necesariamente han dado los resultados esperados en el sentido de poder atraer más inversiones. Tuvimos la oportunidad de estar recién en la cumbre de la Alianza del Pacífico y llama la atención cómo los demás países de la Alianza tienen proyectos de infraestructura, están integrada la atracción de inversiones dentro de sus cancillerías y en el caso nuestro hay una disgregación que llama la atención porque no nos pone al día competitivamente con los países de la región. Entonces, cuando estamos viendo una integración de la Alianza del Pacífico con ASEAN o con APEC, que nos viene ahora pronto en 2019, pensamos de que es necesario generar una mayor integración entre la atracción de inversiones, que también es parte del mandato que tiene Direcon, con la institucionalidad de Invest Chile. A modo de ejemplo, el 29 y 30 de junio recién pasado, que fue la cumbre de la PEC, esos mismos días era el Chile Day en Londres. Entonces, también hay una disgregación en donde, a nuestro juicio, sería interesante poder, por una parte, integrar, ¿no es cierto?, a Invest Chile dentro de la Cancillería para poder estar más alineados dentro de una estrategia global de política económica exterior, tanto en fomento de exportaciones como en atracción de inversiones, y de esa manera también, en base a las directrices que determine Cancillería, poder observar la potencialidad que tienen otros mercados que no estamos viendo, eventualmente China o Medio Oriente o la misma región de Asia-Pacífico, y por lo tanto que en las oficinas comerciales no solamente haya un agregado comercial, sino también especialistas de atracción de inversiones. Y con eso probablemente también se fomente el desarrollo que estábamos buscando antes por la cooperación, hoy día a través de la inversión. Esa sería mi intervención. Muchas gracias, presidente. Agradecemos a don Jorge Dacarret por su contribución. Creo que él, junto a quienes han intervenido anteriormente, han aportado enormemente a este debate sobre la modernización de la Cancillería. Por eso mismo, no sé si el subsecretario quisiera formular algún comentario o consulta respecto de las opiniones, asimismo a los senadores integrantes de la comisión. Se ofrece la palabra. ¿Quién quisiera formular algún comentario? Senador Letelier. Hay un tema que me llama la atención en particular.